Cada día el Apache revelaba un gesto extraordinario, hasta que un sorprendente día, le entregó una carta que cambiaría su vida para siempre. Pedro, conocido en su barrio como el Apache, se encontraba en su taller, rodeado del inconfundible aroma de la madera fresca, cuando el operador de la tienda local llegó con un sobre. En su mente, solo palpitaba el eco de su abuelo: el trabajo duro es el camino al respeto. Sin embargo, el inconfundible sonido de la carta deslizándose frente a él lo hizo dudar. Un intenso torbellino de emociones comenzó a asediarlo. La situación económica de su familia se tornaba cada vez más crítica. Cada día, Pedro reparaba las puertas desgastadas de sus vecinos y construir refugios para los perros de la calle se había convertido en su rutina. Aquellas pequeñas acciones eran su forma de contribuir en un barrio donde los sueños se escapan como el humo. Pero la sonrisa de su madre, sus ojos llenos de esperanza, lo llevaban a un dilema constante. ¿Debía dejar de lado sus sueños para seguir siendo el héroe de su casa o arriesgarse por algo más grande? El mensaje en la carta era claro: una oferta de trabajo en una reconocida empresa de diseño, un salón lleno de oportunidades, de prestigio y, lo más tentador, un salario que podría cambiar el destino de su familia. Las manos de Pedro temblaron mientras leía cada palabra, los miedos surgían con fuerza: su familia dependía de él, ¿pero a qué precio? Las voces en su interior se desataban: si aceptas, olvidarás tu hogar, estarás solo en una ciudad desconocida. El sudor comenzaba a descender por su frente, sus músculos tensos, sumido en una batalla interna. A medida que los días avanzaban, las noches se volvieron interminables con su mente en extraña connivencia. Las enseñanzas de su abuelo resonaban en sus pensamientos, un llamado a valorar la humildad, a no olvidar de dónde venía. ¿Podía realmente cambiar su rumbo, ignorar la historia que llevaba en sus manos? La presión era abrumadora, y sus decisiones atravesaban un laberinto de angustia. Pedro se sentía una marioneta entre las esperanzas de su familia y el deseo ardiente de triunfar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se tornaron cada vez más pesadas, angustiosas. La visión de su abuelo trabajando en el taller, con su sonrisa llena de amor, a veces le quitaba el sueño, atrapado en una encrucijada donde sus deseos de superación solo traían desasosiego. Al abrir las antiguas cajas en busca de respuestas, se encontró con documentos polvorientos que revelaban un patrimonio olvidado, una posibilidad de rescatar a su familia de la precariedad, pero aceptar la oferta significaría convertirse en extraño para ellos. Su tristeza era palpable, una sombra oscura que se cernía sobre su alma. La angustia creció, el dilema lo acorraló y, mientras más pensaba, más claro se hacía que la verdadera lucha se libraba dentro de él. Era el momento de decidir. La carta continuaba pesando en su mente, y la vida que pudo haber soñado empezó a desvanecerse como un espejismo. ¿Qué camino elegiría Pedro, el Apache? Pedro, atormentado por la decisión que pesaba como una losa en su pecho, decidió alejarse de ese taller lleno de recuerdos. Cada tableta de madera hablaba en susurros del legado de su abuelo, y de repente, esos ecos de amor y sacrificio lo abrumaban. Salió a la calle, buscando un claro en medio de la confusión, un respiro que aliviara la tensión de su mente. Mientras caminaba, repitió en su mente la oferta, una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero que también significaba un sacrificio desgarrador. ¿Es posible obtener éxito sin perder lo que eres?, se preguntaba, mientras los sonidos del barrio reverberaban en su ser. Pasó cerca de la plaza, donde los niños jugaban despreocupadamente, ajenos a los dilemas de adultos que parecían pesados como montañas. En sus risas, Pedro encontraba un atisbo de simplicidad, anhelaba esa pureza, la falta de carga que ahora consumía sus días. Una semana después de recibir la carta, decidió buscar a sus vecinos, aquellos a quienes había ayudado con pequeñas reparaciones.
Mientras conversaban sobre las mismas estrellas que brillaban en sus corazones, Pedro se dio cuenta de que la comunidad aportaba sentido a su esfuerzo. Quien era el Apache no era solo una etiqueta, sino un símbolo de conexión, de pertenencia. Esa noche, recorrió la casa y se detuvo en el viejo retrato de su abuelo. Aquella imagen lo miraba con ojos de conocimiento, como si supiera que un cambio se avecinaba. Pedro supo que debía honrar su memoria eligiendo su propio camino. Los días se convirtieron en horas llenas de determinación. Pedro comenzó a trazar un plan, un mapa de su futuro que integraba ambas facetas de su vida, el arraigo familiar y el deseo de superación. Se sentó frente a papeles en blanco y cortó pasos hacia ambos mundos. Aceptaré la oferta, escribió finalmente, pero no dejaré de lado a mi familia. Trabajaré en el diseño de madera en la ciudad y volveré todos los fines de semana. Haré que ambas vidas coexistan. Sin embargo, el orgullo se colaba en sus pensamientos. ¿Qué dirán en el barrio si abandono la casa? Tal vez piensen que soy un traidor. A medida que la semana avanzaba, su proyección se tornaba cada vez más clara. Pensó en las puertas que había reparado y en los refugios que había construido. La construcción de su propia vida sería un proyecto diferente, pero no menos real. Decidido a informar a su madre, a quien tantas veces había oído pronunciar la palabra sueños entre susurros de sinceridad, se sentó con ella al caer la tarde. Con el rostro conmocionado por la incertidumbre, protagonizó su propia narración. Al compartir la noticia, quedó expectante. Ella, con los ojos repletos de amor y desconfianza, se convirtió en su principal receptora. No fue fácil, y sabía que podría hollar un camino espinoso. Hijo, siempre apoyarte es lo más importante, le dijo, con una voz poderosa a pesar de las lágrimas que asomaban. El valor de sus palabras resonaba en el corazón de Pedro. Finalmente, la decisión se había tomado. Pero antes de poder celebrarla, la realidad del impacto financiero en su hogar se convirtió en un nuevo dilema. A medida que la fecha de inicio del trabajo en la empresa se acercaba, Pedro enfrentó una nueva ola de desafíos. Tumultuosos pensamientos lo asediaron. ¿Cómo equilibrarás ambas vidas sin dañarlas? La lucha interna había vuelto con un nuevo rostro, más evidente, y el peso del futuro se cernía sobre él, atrayendo su mirada hacia el horizonte incierto que pronto se abriría. Con un corazón confundido pero un rumbo marcado, Pedro, el Apache, sabía que un nuevo capítulo comenzaba. Mientras los vientos de cambio soplaban en su vida, el verdadero enfrentamiento interior apenas asomaba. Con cada paso hacia la ciudad, las sombras del pasado se hacían más pregnantes, y el eco de su abuelo se convertía en un mantra: el trabajo duro es el camino al respeto. Pero ¿realmente alcanzaría el respeto, o se perdería en un laberinto de decisiones divergentes? La historia aún no había terminado, y la incertidumbre se alzaba como un desafío inminente que podría redefinir su futuro. Pedro llegó a la ciudad con una mezcla de ansiedad y determinación. El bullicio de la vida urbana era un cambio drástico respecto a su hogar en el barrio. La gente caminaba con un propósito claro, mientras él, aún envuelto en sus dudas, sentía que su identidad se desdibujaba. Tenía una nueva meta profesional, pero el peso del pasado pulsaba en su pecho, recordándole quién era y de dónde venía. El primer día de trabajo fue un torbellino de información y nuevas caras. Al entrar a la moderna oficina de diseño, Pedro se sintió como un pez fuera del agua. Las computadoras y las pantallas representaban una realidad tecnológica que él apenas entendía. Su experiencia manual en la carpintería parecía insignificante ante el mundo digital que lo rodeaba. Sin embargo, a medida que sus compañeros hablaban de tendencias y proyectos, una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Quizás puedo aprender, se dijo a sí mismo, adoptando un enfoque abierto. Durante las primeras semanas, Pedro se sumergió en sus responsabilidades. Cada tarde, después de largas jornadas, regresaba a su hogar cansado pero alimentado de nuevas ideas. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio, así que comenzó a organizar su tiempo meticulosamente. Estableció horarios de trabajo y dedicó las mañanas de los domingos a retomar su oficio de carpintero, confiando en que no perdería su esencia aunque el entorno cambiara. Al volver a la carpintería,
los desgastados trastos y la madera que había tratado con tanto cariño se convirtieron en refugios. Los olores de la sierra y el acrílico le recordaron que, aunque estaba nadando en aguas desconocidas, su pasión seguía viva. También se dio cuenta que su estilo único podía integrarse a los diseños modernos, lo que llegó a convertirse en una ventaja en la nueva empresa. Con cada planificación, se dio cuenta de que el conocimiento adquirido podía ser su arma más potente. Sin embargo, los días en la oficina también traían incertidumbre. Un colega, Sergio, un diseñador con más experiencia y una actitud arrogante, empezaba a cuestionar su talento. ¿De dónde traen a este tipo?, murmuraba a sus espaldas. Las palabras de Sergio resonaban como eco constante, y Pedro sintió que su autoconfianza amenazaba con desmoronarse. Decidió que este era su momento para demostrar su valía, sin dejar que los comentarios desalentadores lo afectaran. En lugar de rehuir, comenzó a colaborar con otros, compartiendo ideas y aprendiendo. Un día, se organizó una reunión para presentar propuestas para un proyecto innovador. Pedro, sin pensarlo dos veces, decidió mostrar un diseño que había bosquejado, inspirado en su abuelo y en las técnicas de tallado tradicionales que había aprendido. Nervioso, presentó su trabajo al grupo. Se sintió expuesto, como si cada crítica pudiera acabar con su sueño, pero la pasión por su legado lo impulsó a exponerse completamente. La sala permaneció en un tenso silencio tras su presentación. Notó algunas sonrisas de aprobación, pero la verdadera respuesta llegó cuando su jefe, el director creativo, expresó su interés genuino por la fusión de lo antiguo y lo moderno que Pedro había conseguido plasmar en su diseño. Esto es lo que necesitamos. Un toque de autenticidad, dijo. Las palabras fueron un bálsamo para su inseguridad. Sin darse cuenta, había comenzado a encontrar su lugar. Al salir de la reunión, con una mezcla de alivio y orgullo, reflexionó sobre el camino que había tomado. Había enfrentado sus miedos y las insistentes dudas. Pero, al mirar hacia el futuro, surgiendo en el horizonte era un nuevo desafío, una presentación ante un importante cliente que podría cambiar el rumbo de la empresa. La presión era palpable, y la posibilidad de que sus ideas fueran rechazadas lo consumía. Mientras empezaba a trabajar en su presentación, una alerta interna se activó: ¿podrás hacerlo? ¿Qué pasará si no logras satisfacer las expectativas? Pedro sentía que el verdadero campo de batalla estaba por llegar, uno que pondría a prueba no solo su talento, sino también su valor y principios arraigados. En su mente, resonó la voz de su abuelo: nada vale más que ser fiel a tu esencia. A medida que la fecha de la presentación se acercaba, la certeza de que estaba en juego más que su carrera empezó a formarse. Tendría que encontrar su voz auténtica para superar la prueba que lo aguardaba. La decisión afiló su enfoque: ya no se trataba solo de un trabajo, sino de un testimonio de quién era y de su compromiso por honrar el legado familiar. ¿Podría enfrentarse a esa presión y salir triunfante? La respuesta se aproximaba, y el momento de verdad estaba al alcance. Pedro se despertó antes de que el sol empezara a iluminar el barrio. La habitación estaba envuelta en sombras, pero en su interior había una lucha ardiente por darle sentido a lo que estaba a punto de enfrentar. En unos días presentaría su propuesta a un cliente de renombre, y el eco de la voz de su abuelo le recordaba que, a pesar de sus temores, debía mantener la autenticidad en cada trazo y palabra. Hoy, mientras se preparaba para el trabajo, la ansiedad se mezclaba con la determinación. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable, cargado de nervios y expectativas. La reunión para la presentación estaba programada para la tarde, y el tiempo corría como un torrente. Pedro respiraba profundamente, acogiéndose a la familiaridad de sus bocetos. Sin embargo, cada vez que sus ojos se posaban en el diseño, la inseguridad se colaba en su mente. ¿Es suficiente?, cuestionaba internamente. El eco de la crítica de Sergio resonaba en cada rincón de sus pensamientos. En lugar de permanecer en su estado de angustia, decidió acercarse a sus compañeros. Durante el almuerzo, se unió a un grupo que discutía sobre la estrategia del proyecto. Con una sonrisa forzada, interrumpió: estoy trabajando en un diseño que combina los métodos tradicionales de carpintería con un enfoque moderno. ¿Qué piensan?
La conversación fluyó, y hasta aquellos que inicialmente lo miraron con escepticismo empezaron a enviarle comentarios valiosos que le ofrecieron perspectivas diferentes. La colaboración fue liberadora. Pedro notó que sus ideas estaban tomando forma, y cada sugerencia le daba un nuevo ángulo que incorporar a su diseño. Desde la duración de la madera hasta las texturas contemporáneas, la creatividad comenzaba a fluir. Sin embargo, a medida que la reunión se acercaba, una presión aún más intensa lo invadía. El desafío de no solo presentar un diseño, sino de presentar una parte de sí mismo, se hacía más evidente. Esa noche, en su casa, Pedro dedicó horas a revisar su presentación. Se filtraba el agotamiento, pero la pasión por lo que estaba creando lo mantenía despierto. Se preguntó, ¿qué diferente haría mi abuelo en este caso? Con un lápiz en la mano, comenzó a escribir una carta, como si su abuelo estuviera en la habitación. Expresó su miedo, su duda y, sobre todo, su deseo de hacer algo significativo, que honre su legado en lugar de enterrarlo bajo la presión de las expectativas. Al levantarse la mañana de la presentación, la energía del día decisivo lo rodeaba como una tormenta eléctrica. Se vistió formalmente, pero conservando su estilo personal a través de un pequeño pin de madera tallada en la solapa. Era un símbolo de su identidad, su conexión con la tradición y su deseo de ser un puente entre lo antiguo y lo contemporáneo. Cuando Pedro entró a la sala de conferencias, el ambiente era frío y profesional. Los rostros eran serios, y la presión subía a cada instante. La mirada de su jefe, que solía ser alentadora, ahora se posaba en él como un juicio inminente. Sin embargo, al mirar a su alrededor, recordó la esencia de su abuelo. Apretó el pin en su solapa como un ancla, buscando esa fortaleza interna que le había sido inculcada desde niño. Al inicio de su presentación, la voz le tembló un poco, pero a medida que avanzaba tuvo la certeza de que estaba hablando no solo de un diseño, sino de su historia, de sus raíces. Los gestos de los oyentes comenzaron a cambiar, y en ese momento comprendió que lo que realmente estaba ofreciendo no era solamente un producto, era una narrativa. Cuando terminó, el silencio reinaba en la habitación. Pedro, con el corazón palpitante, miró a sus superiores, preguntándose qué vendría a continuación. Fue entonces cuando su director creativo rompió el silencio con un comentario que heló la sangre en sus venas: este enfoque es exactamente lo que buscamos, pero, hay algo más que debemos discutir. Las palabras colgaban en el aire, y Pedro sintió que el verdadero desafío aún no había comenzado. ¿Qué implicaría eso? La incertidumbre lo envolvió de nuevo, y se preparó para escuchar algo que podría cambiar su vida para siempre. Pedro sintió como el aire en la sala se volvía denso, casi irrespirable. La mirada de su director creativo atravesaba con precisión su inseguridad, exponiendo su vulnerabilidad. La pregunta no era solo sobre su diseño, era sobre su valía como profesional, sobre la esencia de su camino en este mundo competitivo. Lo hemos discutido en el equipo, continuó el director, con una calma inquietante. Tu propuesta es sólida, pero estamos contemplando conceptos más arriesgados. Queremos que tú lideres este proyecto, si decides aceptar. La revelación lo sacudió. Preguntas se agolpaban en su mente: ¿yo liderando? ¿Por qué yo? ¿Soy lo suficientemente bueno? Lo que se presentaba como una oportunidad auténtica también era un desafío monumental. Pedro siempre había estado más cómodo en la sombra, apoyando ideas, calibrando detalles. Pero liderar significaba asumir todas las apuestas, el riesgo del fracaso, y abrirse a las críticas que tanto temía. Mientras la conversación continuaba, sus pensamientos giraban en espiral. La voz de su abuelo, un murmullo en su memoria, resonaba más fuerte que nunca. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen. Era el momento de decidir, de poner en práctica todo lo que había aprendido en los últimos días y de enfrentarse al miedo que hasta entonces había sido su compañero constante. No sé si estoy listo, pensó, cuestionándose su propia capacidad mientras trataba de captar las cuestiones técnicas que su director planteaba. La ilusión de ser el líder de un proyecto ambicioso parecía desvanecerse, aplastada por las dudas. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, sintió una chispa de determinación. Su diseño no era solo un proyecto, era un reflejo de su verdad.
Estaba listo para llevar esa verdad más allá de los límites que él mismo se había impuesto. Finalmente, reunió el valor suficiente para expresarlo. Me gustaría aceptar el reto, pero necesitaré apoyo. No tengo toda la experiencia, y trabajar en equipo siempre ha sido mi mejor aliado. La respuesta del director fue una sonrisa, que de alguna manera despejaba el aire tenso, y un firme asentimiento que lo dejó más aliviado de lo que esperaba. Pasó el resto de la reunión procesando la noticia. Con cada palabra de su director, la idea de ser líder comenzaba a anidarse en su mente. La presentación inicial se transformaba en algo más profundo, un camino hacia el crecimiento personal. Al regresar a su escritorio, un torrente de emociones le inundó. No solo había aceptado un desafío que lo llevaría a explorar sus propias habilidades, sino que había dado un paso audaz hacia adelante. Cada esbozo de su diseño se convertía en un pilar de su historia, cada textura y matiz, un puente hacia su propia voz. Con el tiempo, esa presión inicial empezó a mezclarse con una emoción renovada. La idea de crear, liderar, colaborar con otros se convertía en una forma de honrar no solo a su abuelo, sino a su propio deseo de ser visto y escuchado. Su mente se llenaba de posibilidades y cada una le parecía una aventura. Al caer la tarde, antes de marcharse a casa, tomó un bolígrafo y trazó un nuevo boceto, esta vez, no solo de un diseño, sino de lo que sería su plan como líder. Desde un equipo unificado hasta estrategias para mantener a todos motivados. Mientras lo hacía, percibió que parte de su antigua ansiedad empezaba a disiparse, dejando espacio a la expectativa. Pero mientras revisaba sus notas, un mensaje emergió en su teléfono, era una notificación de su jefe, con un recordatorio inquietante. En una semana, debemos presentarle la propuesta al cliente. Esa será la prueba final. Pedro sintió que el pulso se le aceleraba nuevamente. La certeza del desafío definitivo repercutió en su pecho. Fue entonces cuando comprendió que, aunque había avanzado, aún había mucho por recorrer. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad de su visión en la presión de una gran presentación? La prueba no había hecho más que comenzar. El día siguiente comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación que Pedro jamás había experimentado. Al llegar a la oficina, la maquinaria de su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada aspecto del proyecto. Las primeras horas transcurrieron entre correos y reuniones breves, pero no podía evitar que su atención regresara constantemente al boceto inicial que había elaborado la noche anterior. Su propuesta estaba tomando forma, pero todavía había un vacío que anhelaba llenar con las habilidades de su equipo. Pedro tomó la decisión de convocar a una reunión con sus compañeros. Sintió que, para liderar, no podía hacerlo solo, tendría que involucrar a otros. La idea de abrir el espacio a la colaboración le daba un significado renovado a su función como líder. Necesitaba escucharlos, entender sus perspectivas y crear un ambiente donde todos se sintieran seguros para contribuir. Mientras se preparaba para la reunión, repasó preguntas que alentaran el diálogo. ¿Qué ideas tienen para hacer que este proyecto resuene con los clientes? ¿Cómo podemos integrar nuestras fortalezas individuales? Pedro estaba convencido de que el aprovechamiento del talento colectivo no solo enriquecería la propuesta, sino que también fortalecería su papel al frente del equipo. Cuando se reunió con sus colegas, la energía en la sala era palpable. Las ideas comenzaron a fluir como un torrente, nuevos enfoques, conceptos más arriesgados, propuestas creativas que desafiaban la norma. Cada propuesta presentada tenía un propósito claro, y Pedro se sentía cada vez más inspirado. Era como si cada voz que se alzaba en la sala resonara con ecos de confianza que él mismo había pensado que solo pertenecían a los líderes más experimentados. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, también emergió una emoción oculta en su interior. A cada sugerencia de sus compañeros, una voz interna le susurraba, ¿y si no es suficiente? Pedro se dio cuenta de que la presión no venía solo de la necesidad de presentar una propuesta excepcional al cliente, también provenía de su deseo de ser un líder digno de su equipo. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, su mente se llenaba de interrogantes. ¿Estoy realmente aportando valor? ¿Qué pasará si no puedo entregar lo que prometí? Esa tarde, se aisló un momento, reflexionando sobre la reunión. Se enfrentó a una decisión:
dejar que el miedo lo paralizara o asumirlo como un catalizador para su crecimiento. Si voy a liderar, debo enfrentar no solo mis temores, sino también mis expectativas, pensó. En ese instante, comprendió que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, una oportunidad para conectar con su equipo a un nivel más profundo. Decidió regresar al grupo con una nueva perspectiva. Seamos honestos entre nosotros. También estoy sintiendo el peso de esto, y estoy aquí para aprender con ustedes. Vuestra creatividad y visión son esenciales. La respuesta no se hizo esperar. Sus compañeros se sintieron aliviados al escuchar su sinceridad y comenzaron a compartir también sus propios miedos. El ambiente cambió, y pronto se transformó en un intercambio fluido y constructivo. Pedro se dio cuenta de que, en lugar de dejar que las dudas lo abrumaran, había encontrado una forma de convertirlas en una fortaleza, había creado un espacio donde todos pudieran ser auténticos. En ese instante, la presión que lo había asediado comenzó a disiparse, dándole paso a una renovada determinación. Sabía que se trataba de un proceso, no solo de un resultado. Mientras la semana avanzaba, las ideas se consolidaban, y cada reunión parecía agitar un nuevo hálito de preparación y confianza. Sin embargo, una mañana, al revisar los comentarios del cliente sobre la propuesta, algo se encendió en su interior. Había un punto crucial donde sentía que la propuesta era demasiado conservadora. Si realmente deseaban destacar, necesitaban arriesgarse de nuevo. Enfrentar esa realidad lo cortó en seco. Estaban dispuestos a dar un giro de 180 grados a ¿una semana de la presentación? La pregunta lo invadió en el momento más inquietante. La última oportunidad de hacer un cambio radical se acercaba, y Pedro se dio cuenta de que su próximo paso definiría no solo el proyecto, sino todo lo que representaba como líder. La semana de la verdad había llegado, y mientras miraba a su equipo en la sala, se preguntó, ¿estoy listo para confrontar el miedo, una vez más, para hacer lo que realmente necesita ser hecho? Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro sintió el aire en la sala cambiar. Se sentó en la mesa, rodeado de su equipo, cada uno con expresiones de curiosidad y preocupación. Sabía que las palabras que pronunciara en ese momento tenían la capacidad de trazar un rumbo impredecible. Como líder, su papel no solo consistía en dirigir, sino también en inspirar el valor en quienes lo rodeaban. Hoy, quiero que hablemos de romper esquemas, comenzó, con un tono más firme del habitual. Veo potencial en esta propuesta, pero también creo que necesitamos un enfoque que realmente destaque. Necesitamos correr riesgos. Las miradas de sus colegas variaban entre la sorpresa y la aprensión. Algunos ya habían trabajado arduamente en los elementos de la propuesta convencional. Otros estaban intrigados, asomándose a la posibilidad de una creación audaz que hiciese vibrar al cliente. Pedro sintió una chispa de emoción al ver que su llamado a la acción resonaba, preguntándose cómo podría guiar esas emociones en una dirección productiva. ¿Qué pasaría si en lugar de ofrecer lo que esperan, les damos una experiencia totalmente innovadora?, propuso, dejando que sus palabras recojan el aire. Tengo algunas ideas y a continuación, detalló su visión, una presentación interactiva, elementos visuales más arriesgados y una narrativa que desafiara las convenciones. El murmullo entre los miembros se intensificó. Se notaba la inquietud mezclada con el entusiasmo. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas de incertidumbre, como si una pizarra en blanco estuviera ante ellos, esperando ser llenada con algo genuinamente inspirador. Mientras los comentarios se sucedían, Pedro se sintió crecer. A cada sugerencia que seguía a la suya, recordaba cómo había comenzado a ver la vulnerabilidad como un pilar fundamental en su forma de liderar. Se dio cuenta de que los miembros de su equipo ya no se sentían atados a la jerarquía típica de la empresa, estaban en un espacio de creación compartida. La transición en el ambiente era palpable. Veo que hay miedo, dijo, recibiendo una mirada de sorpresa de algunos. Pero es un miedo que podemos dirigir hacia algo poderoso. Hablemos de los riesgos que nos gustaría tomar. Hablemos de cómo cada uno puede aportar a esta visión más audaz. Pronto, la sala se llenó de ideas que desafiaban los límites. Había propuestas sorprendentes sobre experiencias inmersivas, colaboraciones inesperadas y hasta un poco de drama teatral para captar la atención del cliente.
Pedro actuaba como el catalizador, alentando a su equipo a empujar sus fronteras más allá de la comodidad habitual. Sin embargo, mientras las ideas se acumularon, Pedro sintió que un nuevo tipo de presión se acercaba. Tanta energía, tanto compromiso, significaba que ahora debía ser el guardián de esta nueva dirección. Y si, justo antes de la presentación, se quedaba sin recursos para respaldar todo lo que sus compañeros estaban imaginando, ¿podría realmente llevar ese nuevo enfoque al extremo sin comprometer la integridad de la propuesta? A medida que la reunión llegaba a su fin, Pedro se dio cuenta de que su rol había evolucionado. Ya no era solo el líder que debía cargar con la responsabilidad de la propuesta, ahora era un facilitador de la creatividad grupal. Había dejado atrás sus propios temores por algo mucho más grande. Pero esa nueva visión también traía consigo la posibilidad de fallar en su ejecución. Con un renovado sentido de propósito, se despidieron y comenzó a planear las próximas etapas. Sentía una mezcla de miedo y anticipación al mismo tiempo. Al salir de la sala, su mente giraba con la urgencia de hacer que esa visión se convirtiera en realidad. En las horas que siguieron, Pedro no pudo escapar de una sensación abrumadora, había tomado el miedo y lo había transformado en acción, pero en la sombra de su propio éxito emergían preguntas que no podía ignorar. ¿Y si el resultado final era un reflejo de sus inseguridades más profundas? ¿Estaba realmente preparado para enfrentarla? Reacción del cliente y, sobre todo, ¿cómo manejaría la verdad si esa valentía no terminaba en un triunfo? El cálido aire de la oficina parecía opresivo mientras se preparaba para la tarea monumental que se avecinaba. La presentación estaba a días de distancia, y en su pecho pesaba el conocimiento de que el camino hacia la victoria estaba fragmentado con dudas. ¿Podría realmente transformar esa valentía en una creación que sedujera al cliente? Mientras se adentraba en la noche, sintió que cada paso lo acercaba más a un precipicio del que no podía retroceder. Una última decisión crucial se avecinaba, y, en su interior, Pedro sabía que el momento de la verdad estaba a punto de revelarse. Con la cabeza llena de ideas audaces y una carga emocional considerable, Pedro regresó a su escritorio. El reloj marcaba las 10 de la noche y la luz de la oficina se volvía cada vez más tenue, sin embargo, su mente seguía despierta como un faro iluminando la penumbra de la incertidumbre. Consciente de que el tiempo se escurría entre sus dedos, decidió que no podía dejarse abrumar por la presión. Se propuso desglosar cada fase de la presentación. Hacía poco, la palabra arriesgar había cobrado un nuevo sentido para él, y ahora comprendía que cada riesgo que pensaba asumir podría ser un peldaño en su propio desarrollo. Estrategias claras, argumentos sólidos y un diseño cautivador eran esenciales, pero la esencia de su propuesta debía emanar autenticidad y confianza. Así, comenzó con el contenido. Las horas pasaron y, para su sorpresa, cada idea que sacaba a la luz destilaba ese sentido de desafío colectivo que había cultivado con su equipo. Se sentó frente a la pantalla en blanco, luchando contra las sombras de la duda que acudían a su mente. No estoy solo en esto, se repitió, recordando los rostros de sus compañeros, cada uno aportando su creatividad y energía a esa visión compartida. Con un gesto decidido, emprendió la creación de una guía que estructurara la presentación. Más allá de los gráficos llamativos y las imágenes impactantes, quiso que su narrativa se centrara en la emoción. El concepto de conectar con el cliente no solo era vender un producto, era contar una historia que resonara con sus propios deseos y dificultades. No debía limitarse a lo que era familiar, los riesgos bien gestionados tenían el poder de llevar el mensaje más allá de lo esperado. Mientras delineaba los puntos clave, una revelación emergió en su mente. Quería abrir la reunión con un dato impactante que capturara la atención desde el primer instante. La idea le provocó una descarga de adrenalina. Aquello era más que una exposición, era un acto de valentía que podría abrir las puertas a un futuro prometedor. ¿Y si esta presentación no era solo una tarea profesional, sino una oportunidad para crecer personalmente? En ese momento, Pedro se sintió más fuerte, más capaz de abrazar la incertidumbre. La noche se desgastaba y, a medida que el fatigue empezaba a dictar sus condiciones, agradeció que la creatividad lo hubiera mantenido en alerta. Era inevitable que se sintiera un poco perdido en la inmensidad del proceso creativo. En su mente,
una pregunta se repetía: ¿cómo lograr un equilibrio entre su sueño de innovación y la necesidad de satisfacer las expectativas del cliente? Con la carga de responsabilidades en el corazón, también se generaba una reacción en cadena de insights. El siguiente paso era claro: necesitaba compartir su progreso con los miembros del equipo, reafirmar así su compromiso y cohesión. Después de algunas horas de reflexión, decidió convocar una reunión para comenzar a moldear la presentación en conjunto. Sin embargo, había un sentimiento persistente que lo inquietaba: ¿podría realmente abrirse a su equipo sobre los temores que aún dominaban su mente? ¿Sería capaz de abarcar el riesgo de ser vulnerable, en un momento donde la seguridad parecía ser un manto esencial para el liderazgo? Dejó la oficina sintiendo el peso de esa posibilidad. Lo siguiente sería crucial: debía lidiar con su vulnerabilidad y la necesidad de autenticidad en la interacción. A medida que se cerraba la puerta tras él, una corriente de determinación lo atravesó. Aquella conexión honesta, tan necesaria para el éxito colectivo, podría ser el puñetazo emocional que le acercara aún más a su equipo y a sí mismo. En los días que se avecinaban, la ansiedad y la expectativa lo llevarían a confrontar no solo al cliente, sino a su propia imagen como líder audaz. ¿Sería capaz de unir fuerzas con su equipo y, en última instancia, obtener el respaldo que necesitaba para llevar a cabo su visión sin temor al fracaso? Con cada paso hacia la reunión, Pedro sabía que la verdadera batalla no estaba en la presentación, sino en la manera en que se enfrentaría a sus propias inseguridades. Un nuevo amanecer sería testigo del momento decisivo: la sensación de un futuro en juego lo envuelto en un torbellino interno. El día llegó, y la sala de reuniones estaba dispuesta. Pedro se encontraba en pie, revisando una y otra vez los puntos de su agenda en su cabeza, aunque cada vez que lo hacía, algo dentro de él crujía. Lo que le desterraba a la inquietud no era solamente el macromundo de las finanzas que presentaba ante su cliente, era la introspección de su papel como líder. Esta era su oportunidad para demostrar que, más allá de la estrategia y las métricas, existía una narrativa que uniría a su equipo en torno a una meta común. La luz entraba a raudales por las ventanas, impulsando un leve calor que contrastaba con la tensión que le acompañaba. Las sillas se llenaban de miradas expectantes. Pedro respiró hondo, recordando la visión que había compartido con sus compañeros una semana atrás. ¿Realmente había podido transmitirles la importancia de lo que estaban a punto de realizar juntos? Existía un diálogo constante dentro de su mente: no puedo fallarles. Cada palabra de su presentación debería reflejar el esfuerzo colectivo y la ambición que había surgido entre ellos. Cuando su voz rompió el silencio, fue como si el aire se solidificara, dejando una pausa casi palpable. Se arriesgó al abrir con ese dato impactante que había concebido de madrugada, despertando la atención inmediata de sus oyentes. Pero lo que siguió fue más que solo cifras. En lugar de conseguir una respuesta fría y analítica, optó por compartir la historia detrás de su búsqueda. Este proyecto no se trata únicamente de crear un producto. Se trata de construir un puente hacia las personas, de atender sus emociones y necesidades, y de demostrar que somos más que números. Se detuvo un momento, sus ojos recorriendo el rostro de cada miembro del equipo presente. La vulnerabilidad que había temido momentos antes comenzó a fluir. Las miradas se transformaban, y Pedro sintió como una conexión genuina empezaba a materializarse. Comenzó a compartir sus dudas, sus inseguridades, y cómo había crecido en cada paso de este proceso. La verdad es que he tenido miedo de no ser el líder que ustedes necesitan, admitió. La sinceridad impregnó el espacio. Entre murmullos de asombro, vio cómo algunos se inclinaban hacia adelante, evidentemente interesados en sus palabras. Las réplicas empezaron a brotar, discusiones abiertas surgían espontáneamente en la sala. Cada sugerencia, cada crítica constructiva resonaba en su interior como un eco positivo. Esta reacción superaba la expectativa numérica, era un despertar emocional que él había anhelado. No obstante, la incertidumbre nunca se alejó del todo. Mientras la reunión proseguía y fluía de manera más orgánica de lo que Pedro se había atrevido a imaginar, una inquietud lo acechaba. ¿Sería esa conexión suficiente para sostener la presión mucho más allá de este encuentro?
Ante el cliente estaba el desafío de traducir esa energía en resultados concretos, y se dio cuenta de que el verdadero test sería trabajar juntos bajo el peso de esa vulnerabilidad compartida. Después de varias rondas de interacción y ajuste, el esbozo de una propuesta sólida comenzó a tomar forma. Pero no todo fue sencillo. A medida que la reunión se acercaba a su fin, una última intervención del director dejó a Pedro en un mar de dudas. Este enfoque tan humano es noble, pero debemos demostrar que también es rentable. Sin resultados medibles, no seremos tomados en serio. La voz del escepticismo atravesó su mente como un rayo. ¿Podría equilibrar la conexión emocional con el rigor empresarial? Con el peso de esa pregunta vibrando en su mente, Pedro se despidió con un intento de optimismo. Regresó a su escritorio sintiendo la ansiedad escalar a nuevas alturas. Tenía frente a él un dilema que desafiaba no solo su propuesta, sino su visión sobre cómo quería liderar. La necesidad de encontrar un punto medio, donde la empatía y el pragmatismo se encontraran, constituía la nueva misión que debía abordar. Y así, mientras la tarde se convertía en noche, un pensamiento lo reconcomía. ¿Sería capaz de integrar lo emocional y lo estratégico, o acabaría rindiéndose ante la presión del mundo empresarial? La respuesta estaba por llegar, y con ella la oportunidad de demostrar que ser un líder no significaba solamente dirigir, sino también escuchar y aprender. La carrera por encontrar ese balance había comenzado y había un precio emocional que pagar en el camino. Mientras la semana final se deslizaba rápidamente hacia la presentación decisiva, Pedro se encontraba en un mar de estrategias y estrategias emocionales. Había crecido desde sus momentos de duda y temor, pero ahora la presión de cumplir con las expectativas lo presionaba con más fuerza que nunca. El eco de la voz de su abuelo resonaba como un mantra, recordándole que la autenticidad siempre había sido su fortaleza. No tengo que ser perfecto, solo ser yo mismo, pensó mientras se enfocaba en moldear su visión. La mañana de la presentación llegó envuelta en un halo de nerviosismo y emoción. Pedro se preparó frente al espejo, ajustando la solapa de su chaqueta. Recordó la conexión que había forjado con su equipo en los días anteriores, y eso le dio un pequeño impulso de confianza. Su propia vulnerabilidad había sido un hilo conductor, y sabía que ahora debía capitalizar esa energía en el escenario. Al entrar a la sala de conferencias, cargada de hombres y mujeres con miradas que oscilaban entre la expectativa y el escepticismo, Pedro sintió el peso de sus raíces llevarlo. Con el primer trazo de su discurso, decidió volver a su esencia. Comenzó por relatar la importancia de la historia detrás de su propuesta, fusionando la tradición con la innovación, la emoción con el análisis. La audiencia lo escuchaba atentamente. Con cada palabra, las imágenes de la visión del proyecto tomaban forma en sus mentes, guiadas también por sus propias experiencias y sentimientos. Se dio cuenta de que estaba intentando construir un puente no solo hacia los clientes, sino hacia todos los presentes. Este proyecto no es solo sobre crecimiento, es sobre conexión, puntualizó, haciendo énfasis en la importancia del impacto humano detrás de los números. Cuando finalizó su presentación, la sala quedó en un profundo silencio. Pedro sintió su corazón latir con fuerza, una mezcla de esperanza y ansiedad. Después de unos momentos que parecieron eternos, su director creativo rompió el hielo con una mirada de aprobación. Has logrado tocar una fibra sensible, Pedro. Pero necesitamos asegurarnos de respaldar esta visión con datos sólidos. Esa parte es clave. Esa conversa quedaba marcada como un punto decisivo. Pedro tomó una respiración profunda, aceptando que la conexión emocional necesitaba ser respaldada por resultados. Así, decidió extender la conversación, invitando a su equipo a colaborar aún más en la estrategia de implementación. Vamos a construir métricas que respalden nuestra voz. No solo se trata de lo que decimos, sino también de cómo lo medimos. Si trabajamos juntos, esta propuesta puede ser revolucionaria. Con el apoyo renovado y una dirección clara, Pedro dirigió una sesión de trabajo. Sus compañeros respondieron con entusiasmo. Era un nuevo nivel de colaboración el que estaban construyendo, donde se sentían cómodos combinando la lógica con la emoción. Después de horas de diálogo intenso, lograron elaborar una propuesta que equilibraba seguridad financiera con la autenticidad que Pedro había implantado.
Cuando la reunión terminó, una sensación de triunfo y camaradería llenó el ambiente. Pedro se sintió no solo como un líder, sino como un miembro valioso dentro de un colectivo comprometido con un objetivo común. Había aprendido que la verdadera fuerza del liderazgo radica en la capacidad de unir talentos y perspectivas diferenciadas, fomentando un ambiente donde todos podían ser su versión más auténtica. Finalmente, el día llegó cuando Pedro presentó la propuesta a sus clientes. La mezcla de nervios y emoción en el aire se podía palpar. Con firmeza, siguió el mismo hilo conductor que había trenzado en sus ensayos, entrelazando los aspectos humanos y los resultados tangibles. La respuesta fue entusiástica. La mirada del cliente brillaba al escuchar cómo cada elemento de su propuesta no solo cumplía con las metas financieras, sino que también abordaba sus propios desafíos y aspiraciones. Al salir de la reunión, el director creativo aplaudió la audacia de Pedro y su equipo. Este fue más que una propuesta, fue una visión, dijo. Pedro sintió la validación que siempre había anhelado y comprendió que había logrado construir algo genuino. Unas semanas más tarde, al recibir una carta de confirmación sobre un nuevo proyecto que se encargarían de desarrollar, Pedro sonrió. No solo había superado sus propios límites, sino que también había encontrado un equilibrio entre quién era y a dónde deseaba llegar. Hoy, su éxito no radicaba solo en el reconocimiento profesional, sino en la conexión que había formado con su equipo y clientes. El camino había estado lleno de desafíos, pero también de un crecimiento personal gratificante. En el horizonte, Pedro veía un futuro donde podría ser un líder auténtico, alguien que no temía ser vulnerable y que consideraba cada relación, cada proyecto, como una oportunidad para crecer. Con una sonrisa, cerró su cuaderno, había transformado su historia y, al centrar su esfuerzo en lo que realmente importaba, había logrado no solo su sueño, sino también honrar su legado familiar que siempre le recordaba lo importante del trabajo duro. Este es el momento de que ustedes también alcancen su propio viaje de transformación. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal saben lo esencial que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que su voz sea escuchada.